Hola, vamos a ver un ejemplo de cómo realizar una pequeña base de datos. En este caso es para utilizar los comandos create table, alter table para cuando queremos agregar una llave foránea y vamos a ver también el análisis de esta parte, ¿ok? Entonces, si vemos en la imagen, queremos crear esta base de datos con estas dos tablas, productor y película. Bien, primero creamos las bases de datos. Hasta el final agregamos todos los comandos que vamos a requerir para crear la llave foránea. Entonces, lo primero que hacemos es usar los comandos create database. Le ponemos, en este caso, se trata de una base de datos que registra películas y productores. Bien, entonces indicamos create database. Posteriormente creamos create database películas y después use películas. Y los marcamos los dos comandos y aquí con este símbolo del rayo vamos a indicar que vamos a ejecutar, ¿ok? Bien, aquí nada más como comentario, cuando agregamos dos guiones, estamos indicando que es un comentario y si nosotros marcamos este código y lo ejecutamos, pues no pasa nada porque son comentarios, ¿ok? Entonces, creamos enseguida las dos tablas. ¿Cuáles tablas? Las tabla productor y la tabla película. Aquí agregamos cada uno de los parámetros. Bien, es importante identificar quién es la llave primaria. Bien, en productor dice que ID prod es la llave primaria y en películas ID peli es la llave primaria. ¿Para qué tenemos que saber esto? Necesitamos recordar que las llaves primarias necesitan tener una característica que es not null. Entonces, aquí nos está indicando cada uno de los atributos que va a tener nuestra tabla. Eh, en productor estamos diciendo que va a tener, además del ID, nombre, que es un varchar de 35, apellido, que es apellido P, que es varchar de 35, apellido M, que es varchar también de 35, edad int, premios varchar de 250 y presupuesto, que es de tipo Double. Bien, entonces ponemos cada uno de los atributos y lo que necesitamos recordar es que cuando creamos una tabla, además de las palabras create table y el nombre, abrimos paréntesis y tenemos que estar seguros que vamos a cerrar el paréntesis y agregar un punto y coma. Bien, de las características importantes es que la llave primaria en este caso, ya habíamos indicado que es ID Prod, que es, y como sabemos, porque me marca con un icono como si fuera una llave en color amarillo. Entonces, yo de esta forma sé que esta es la llave, ID Prod es la llave primaria. Y me dice que sea entero. Entonces, además de poner ID Prod de tipo entero, le indico que es not null. Es indispensable poner not null. Y después indico que va a ser la llave primaria. Después de este renglón, pues simplemente pongo coma. Después pongo los demás atributos que ya había indicado y los voy a ir separando con coma. El único que no va a llevar coma es el que está enseguida de el paréntesis que cierra porque va a estar el punto y coma. Entonces, yo ejecuto este comando y me fijo en la parte de abajo que todo fue correcto. Lo mismo hago con la tabla película. Entonces, la tabla película, aquí la llave primaria es ID Peli, que es entero. Entonces pongo ID Peli, que es entero, not null, y es la llave primaria, primary key. Y agrego una coma al final para después poner todos los demás atributos, que es el nombre de la peli, duración, clasificación y género. Me está diciendo que duración es de tipo time. Es importante aquí este atributo. Y todos los demás, pues son varchar de tres, la clasificación, género, varchar de 25. Y ya tengo toda la información. Recordemos, el comando es create table, espacio, el nombre de la tabla,
y luego ponemos un paréntesis que abre. Tenemos que estar seguros que el paréntesis que abre también cierra y al final ponemos una punto y coma. Y ya tenemos estos dos. Ahora, para generar la llave foránea, tenemos que revisar aquí un aspecto importante. ¿En dónde está la relación muchos? Aquí me está diciendo que es una relación uno a muchos. Un productor está relacionado con muchas películas, ¿ok? Entonces, si es una relación de uno a muchos, la llave foránea va a estar en película y va a llevar el atributo llamado ID productor. Yo lo pude haber puesto aquí, pero como se me olvidó ponerlo, simplemente voy a hacer un alter table película. Y después de alter table película, voy a agregar la columna ID productor porque la necesito. Y si va a ser una llave foránea, debe de llevar la misma característica que es not null. Entonces pongo int not null. ¿Por qué int? Porque va a estar relacionado con productor, con ID prod y debe de ser int. Por eso es que lo hago. Entonces simplemente agrego este atributo. Ahora, ¿cómo lo puedo ver? En el panel izquierdo, en donde dice aquí junto a esquemas, no sé si alcanzan a ver, yo presiono este icono y se me va a actualizar la información. Entonces yo tengo la tabla película y la tabla productor. Entonces, para agregar la llave foránea, habíamos dicho que iba a ser en dónde está la relación mucho. Entonces voy a tener que poner alter table película, add constraint, fk, película productor. Entonces tengo aquí el comando alter table película add constraint, fk película productor, y luego ya voy a indicar la foreign key. ¿Quién es la foreign key? La foreign key es esa llave que es la alterna, no es la primaria, y que va a hacer referencia a la otra tabla. Entonces, la foreign key es el atributo ID productor. Y entonces pongo entre paréntesis ID productor. Los atributos los vamos a poner entre paréntesis, ¿ok? Y esta llave foránea va a ser reference, a la tabla productor y entre paréntesis vamos a indicar cuál es el atributo. El atributo es IDProd. Y de esta forma yo ya generé mi llave foránea. Ahora, antes de generar esto, fíjense bien, todavía no lo tenía. Entonces, si yo actualizo, bueno, está en ¿cómo se llama? En película. Si yo lo actualizo, aquí ya se va a estar generando. Y si puedo ver, me puso con negritas ID productor para indicar que es una llave. En este caso es la llave foránea. ¿Ok? Y yo de esta forma ya tengo mi tabla. Entonces, para crear una tabla, les recuerdo, vamos a utilizar el comando create table. Pero primero tenemos que generar el comando create database película use película. Si no lo ponemos, nos puede llegar a marcar error o va a guardar la tabla en otra base de datos. Es importante poner estos comandos y ya después los comandos para crear. Primero creamos las tablas y finalmente podemos crear lo que son las llaves foráneas. Ahora, en el diagrama del reto ya tienen quiénes son las llaves foráneas. Las pueden ir agregando. Yo en este caso la agregué porque quería hacerlo por partes. Y bien, esto es todo respecto a la creación de base de datos y a la creación de lo que son las tablas.